tener problemas con las drogas, alguna vez ha recibido ayuda, qué lo motiva a mantenerse limpio. La familia, por ejemplo, qué medidas han tomado al respecto con dicha situación, ¿verdad? Si no las han tomado, ¿por qué no han tomado las medidas? ¿A qué atribuye usted la causa del problema de la adicción? ¿Cómo sus dificultades afectan a otros, ¿verdad? ¿Y qué planes tiene para el futuro? O sea, estos son acercamientos. Aquí describí un poco los niveles de cuidado, ¿verdad? O tipos de tratamiento que se desarrollan. Está el tratamiento consulta externa, que es uno de los más comunes. La gente llega a consulta, puede ser semanal, 3 o 4 veces al mes, ¿verdad? El tratamiento ambulatorio, que es un programa de intensidad moderada, cierta cantidad de días a la semana, 3 o 4 días por 2 o 3 horas, ¿verdad? Que los pacientes van a la clínica. Está la desintoxicación o manejo de abstinencia con una duración promedio de 48 a 72 horas bajo medicación prescrita y cuidado hospitalario. Y está el que todo el mundo escuchamos, el cuidado residencial, ¿verdad? Hospitalización, ¿cómo se le dice? Internamiento, es el que, ¿verdad? Estoy internado. Entonces, bueno, yo antes de seguir con el tema, quiero tratar de hacer meterme rápido en un tema que me parece que es importante para comprender el fenómeno de la adicción más integralmente. Decía el doctor Messen que las personas, al tener cerebros condicionados al uso de drogas, pierden esa capacidad de respuesta que tienen ante, ¿verdad?, los estímulos y esto. Entonces, la droga estimula los sistemas de dopamina y esto crea una sensación muy fuerte en el cerebro, ¿verdad?, que produce un placer. Posteriormente, se habitúa la persona al consumo, el cerebro pierde habilidades para segregar la misma cantidad de dopamina, entonces no es tanto el placer y se utiliza más la droga. ¿De acuerdo? Cuando la persona comienza la abstinencia, el cerebro tarda cierta cantidad de tiempo en recapturar su funcionamiento normal, ¿verdad?, en relación a la dopamina. Entonces las personas tienden a ver la recuperación como algo difícil y ¿verdad?, dificultoso. Entonces está como la gran moraleja, ¿verdad?, de si la adicción es un problema químico del cerebro o es un problema moral. ¿De acuerdo? Porque siempre tiene ese componente de que todas las personas en recuperación dicen, es que yo quiero pero no puedo, es que me es difícil. Entonces eso como que no calza estrictamente con la parte neurobiológica, ¿verdad?, y obliga al clínico a extender un poco más su brecha de cómo orientar al paciente en esta cosa, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una explicación de esto. Aquí, esto es algo relativamente antiguo, la verdad, pero es muy interesante, muy funcional. Describían las emociones del ser humano en 3 esquemas básicos, ¿verdad? Las emociones dolorosas, que eran las que generalmente a nosotros no nos gusta sentir. Las emociones normales, que son las emociones que nos permiten sentir cierta estabilidad, qué sé yo, tranquilidad, paz, serenidad, etc. Y las emociones que nos producían euforia, ¿verdad? Como que el júbilo, alegría, contentamiento, excitación, etc. Entonces, los sentimientos humanos se registran gráficamente de izquierda a derecha, empezando por los más dolorosos y terminando por la euforia. Teóricamente todos en un momento dado podemos ubicarnos en algún sitio dentro del gráfico, puesto que todos padecemos cambios anímicos durante nuestras vidas. Cualquiera de nosotros podría recorrer una buena parte en este aspecto. Según la ley de los promedios, la mayoría de nosotros ocuparíamos el centro del gráfico durante la mayoría de parte del tiempo. Para efectos de la dinámica de la adicción, el gráfico nos es útil, ¿verdad? En el adicto, los estados de ánimo van desde me siento fatal, pasando por estoy bien, hasta llegar a estoy muy feliz. Hemos descubierto que los adictos existe una especie de precio emocional pagado, también se llama conflicto de carácter,
que da inicio a la profundización de la adicción y la convierte más que en un problema bioquímico en una profunda relación emocional que el consumidor llevará consigo para siempre. Entonces, hay razones químicas que nos están explicando por qué es difícil que ellos quieran dejar de consumir. Y hay razones emocionales que nos explican por qué es difícil que, además de que no lo pueden hacer químicamente, no logren hacerlo o les sea difícil querer ya, de una vez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esto que se explica de esta forma. La primera ingesta lleva al individuo en dirección de bienvenida y es una experiencia placentera, ¿cierto? Ya sabemos por qué, ¿de acuerdo? Rápidamente regresa a su estado inicial, pero fue un cambio anímico positivo, no hay daño ni precio emocional que pagar. O sea, la persona llega por curiosidad, prueba la sustancia, ¿verdad? Causa el efecto, produce placer, pasa el efecto, pero yo regreso emocionalmente donde estaba. Hijo de pucha, eso fue lo que pasó. Qué buen viaje, dicen otros por ahí, ¿verdad? La iniciación ha sido interesante y placentera. La droga siempre conduce al consumidor por el camino correcto. En esta fase, el consumidor aprende que puede manejar su estado de ánimo con la dosis de sustancias que ingiera. Por ejemplo, si un trago logró esto, 2 lograrán aquello. No toma mucho tiempo encontrar qué cantidad de droga se necesita para seleccionar el estado de ánimo deseado. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo podemos ver en el gráfico. Yo llego, ¿verdad? Consumo X droga y esta me va acercando a estados emocionales, ¿verdad? Interesantes probablemente, pero el efecto de la sustancia baja o termina y yo regreso a mi posición normal. Probablemente yo aquí no piense que las drogas me vayan a generar ningún problema, ¿verdad? Aunque tenga y esté desarrollando una fuerte relación con ellas. De las personas, del porcentaje de adictos, ¿verdad? Adictos a sustancias, empezaron a consumir drogas, ¿de acuerdo? Pero muchos, después de consumirla, planearon sus vidas con la droga. Estaba dentro de sus planes. ¿De acuerdo? Yo estudio arquitectura, decía, bueno, entonces yo voy a hacer una maqueta, entonces antes de hacer la maqueta me voy a fumar un puro para que, ¿verdad? Pensar bien cómo diseñar algo bien loco que le traiga bien bonito al profesor. Mientras se continúa consumiendo, el aprendizaje continúa y gran parte de este es a nivel inconsciente, o sea, la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Si no tenemos la información adecuada, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. ¿Cierto? Y si nos da placer y la marihuana no es tan mala, entonces ¿cuál sería el problema? Ninguno. O sea, al contrario, las drogas se convierten en algo atractivo. El consumidor aprende que el alcohol y la droga siempre funcionan y que continúa no solo usándolos, sino que desarrolla una relación con ellos. Esta relación con el alcohol es más positiva que negativa. ¿Cuántas personas se han esforzado, como decía el doctor, en formar empresas? Muchos estudiaron ingeniería, se pusieron una constructora y cuando llegaron al clímax de su carrera, empezó el momento de la fiesta. Y todo lo que yo he trabajado, lo que yo me merezco, y empiezo a beber, ¿verdad? Y empiezo a abusar del alcohol y la relación comienza a ser positiva, más que negativa. Esta creencia es fortalecida más y más cada vez que se asegure que la sustancia cumple su función. Entonces, más allá de la parte química, ¿verdad?, que es una respuesta natural, comenzamos a asociar ambientes, se comienzan a asociar personas, ¿verdad? Y entonces cuando me doy cuenta, hay un montón de cosas en mi vida que están asociadas a las drogas. ¿Cuánto permanecerá nuestro incipiente consumidor enmarcado dentro de los confines de tomador o consumidor social? ¿De acuerdo? Nadie podrá decirlo.
Igualmente no se puede predecir quién se convertirá en adicto ni con cuánta rapidez. La persona